Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues con la fiesta de los Dolores se acaban las principales fiestas, y algunos dirán por fin, de la isla de Lanzarote de este verano. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Aullané, buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Ya lo vi en los voces de la mañana que no tuvo la oportunidad de disfrutar de los Dolores ninguno de los días porque estaba en Las Palmas cumpliendo con sus obligaciones. Sí, tengo a mi madre malita, me la han trasladado ahí a la clínica de San Roque, en Las Palmas, y bueno, estamos muy pendientes de ella porque ya es muy mayor y hay que cuidarla y turnarme con mis hermanas para cuidarla, entonces bueno, pues cada vez que puedo voy. Hay que cuidarlo, Valentín, porque cada vez también nos estamos haciendo más nos tendrá que cuidar a nosotros también en algún momento. Yo la verdad es que no sé lo que van a hacer mis hijos conmigo. Vamos a saludar en este caso al señor Guillermo Uruñuela, que casi siempre se me olvida el nombre. Y mira que es un nombre fácil de acordar. Pensé que me ibas a llamar Alfredo. No, te iba a llamar Alfredo porque tú sabes que tuvimos un trabajador hace muchos años en la imprenta que se llamaba Alfredo Uruñuela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Con fuerzas. Con fuerza. Usted se hizo con fuerza hasta el punto que hizo la caminata, ¿no? ¿Desde dónde? Sí. Desde el Monumento Campesino. Ah, pues está muy Pero bien. con 3 niños, pequeños, además, que tiene más mérito. Pues está bien. Y la verdad que yo creo que fue una muy buena jornada. Este año no hubo ningún altercado, más allá del punto negro ajeno a la organización del fallecimiento del hombre de 84 años de edad que falleció ayer, pero el resto, la verdad que ha sido unos Dolores, diría que muy tranquilos y la verdad que muy buenos para disfrutar en familia. Bueno, el que yo creo que nos tapa muchos dolores de cabeza, en este caso es el amigo Carlos Ince. Buenas tardes, don Carlos. Hola, muy buenas tardes. Usted no estuvo por allí, ¿no? No, me lo tomo de asueto. Ayer me fui a hacer surf ¿Ah, sí? Y el domingo estuve descansando tranquilamente. Pues está muy bien, está muy bien. Bueno, la verdad es que como bien dice el amigo Guillermo, yo pasé por ahí el día grande, el de la romería, y aunque el día grande realmente fue ayer, que fue la procesión y es el Día de los Dolores, pero en este caso creo que hay una organización casi perfecta, más allá de que la gente se pueda quejar, de que en fin, de que se cierran muchas carreteras, que se podría abrir la del Tinguatón para que haya una salida más normal hacia la mayor parte de la gente que se va en este caso hacia el centro, ¿no? Puerto del Carmen, Arrecife, Costa Teguise, Taíche, en fin, que debería de haber visto, no había una salida. Pero en cualquier caso yo creo que es una organización casi perfecta y que por eso es una de las razones también por las que no suele ocurrir pues muchas cosas graves, ¿no? En este caso no hay prácticamente pleito, lo cual siempre es de agradecer. La gente yo creo que fue ataviada como nunca y había mucha gente en la romería. Y el punto negro, aparte de un accidente del mismo día de la romería por la noche, que un vehículo se salió en la carretera de Timanfaya, con una persona pero al final tenía heridas, por lo visto no eran muy graves, pero por suerte, y sobre todo ese fallecimiento ayer, Valentín, que bueno, un inesperado, como son casi todos esos tipos de fallecimientos, de una persona que al parecer, aunque están pendientes de la autopsia, no sé si hoy ya tienen los resultados, posiblemente todo apunte a que se desvaneció y posiblemente haya sido un ataque al corazón. Ya era una persona mayor, había ido con su familia y tuvo la mala suerte de morir sobre las 7 menos 20, lo cual produjo además un inconveniente, que se retrasó todo lo que eran las actuaciones. De hecho, estuvieron planteándose suspender ya el fin de fiesta. Sí, hombre, lamentar y trasladar el pésame a la familia de este hombre, que sí, yo lo que he oído es que se retrasó al menos 2 horas, y que lo que dijo el alcalde, una vez que se reanudó, digamos, lo que era el programa del último día, que era el último día grande, es que la familia de alguna forma también había consentido o había dicho que no era necesario, digamos, cancelar el programa. Y recordamos que en el programa de ayer estaban las actuaciones entre otras de Rosana, ¿no? Que era el final. Primero era Sabandeño, creo que también Olga Serpa, y después Sabandeño, y finalmente era la actuación estelar de Rosana. De Rosana.
Y bueno, y eso, creo que cancelaron el tema así de los fuegos, pero sí, simplemente, bueno, lamentable el fallecimiento de este hombre. Bueno, vamos a ir precisamente porque hubo un momento muy complicado, y ahí tenemos al alcalde de Tinajo, que un poco tuvo que subir al escenario porque la gente había como, en fin, había incertidumbre si finalmente se iba a celebrar, no se sabía porque se retrasaba, y Jesús Machín pues salió al escenario a dar tranquilidad. Que el pobre que tenía mucha ilusión en venir a Los Dolores hoy me decía su hija, y en Los Dolores la madre lo llamó. Bueno, es una decisión difícil de tomar, pero no la tomo yo. La ha tomado la familia, hablé con su hija Jessica y con las otras personas y que continuara la fiesta. Pero vamos a tener un acto de respeto. Vamos a hacer lo que son los abandeños, lo que es Rosana, y no se tiran fuego. Buenas noches, más sentido que eso, toda la familia. Salgo aquí a decir varias cosas. La primera, que lamento muchísimo lo que ha pasado esta tarde aquí, con esa persona que nos ha dejado esta tarde, que se ha marchado. Yo pediría que hiciéramos, por favor, un minuto de silencio. Bueno, pues al final se pudo celebrar el concierto, Rosana brilló a gran altura. Es verdad que el tiempo no acompañaba, había mucho viento, incluso frío ya ya a partir de las 9:30, 10 de la noche, hacía incluso frío, y creo que Rosana se vio un poco afectada por la garganta, pero la verdad es que estuvo muy interactiva con la gente. Creo que está aprovechando parte de ese concierto también para la docuserie que está preparando y que será emitida próximamente, no sé en qué plataforma, si en Netflix o en otra plataforma de televisiones de este país. Bueno, la feria, por cierto, también brilló a gran altura. Y por cierto, hay un deporte que es el levantamiento de piedra, que prácticamente ha desaparecido de Canarias. Y hay un tal Alberto Alvarado que yo no conocía, y cuando estuve en la feria coincidió que estaban levantando esa piedra. La gente dirá, no, una piedra pequeña. Yo lo intenté solamente mover, no levantar, evidentemente. Y no se movía, ¿eh? Parece fácil, pero esto es una técnica, y aparte de tener técnica, tiene que tener una fuerza terrible, ¿no? Son 104 kilos condensados en una piedra pequeña, pero que es difícil de manejar. Y realmente es una pena, porque es un deporte que, por lo visto, según me contaban allí después, pues antiguamente en los pueblos de Canarias, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y otras islas occidentales, pues habían como pegas, ¿no? Competiciones, a ver quién era el capaz de levantar piedras naturales. No es que como el País Vasco que hacen bloques y tal, no, aquí son piedras naturales que se encuentran en los barrancos y sí, pero este si señor es más ergonómica, creo que es de Gran Canaria, ¿eh? Si es más ergonómica, digamos que a lo mejor es más sencillo para levantarla, ponértela al cuello, pero si es una piedra así irregular todavía tiene más mérito, ¿no? Pues sí, pues la verdad que sí. Bueno, hablando ya de noticias que afectan al pueblo, Carlos, hay una huelga de transporte desde ayer fue el primer día, hoy el segundo. Ayer hubo algunas incidencias, bueno, se pincharon y desinflaron alguna rueda de las guaguas. En Lanzarote, en Fuerteventura, estuvo la cosa un poquito peor, pero en Lanzarote realmente en el tema de los daños del vandalismo fue escasamente, y los trabajadores mantuvieron una actitud bastante civilizada. Siempre están en huelga y siempre, en fin, tienen que hacer escándalo y hacerse notar, porque si no, no consiguen lo que persiguen, ¿no? Pero en este caso, lo que es a los pasajeros ayer no afectó tanto, hoy sí, hoy ya afectó a más gente, sobre todo lo que son las líneas que van de Costa Teguise a Arrecife, Puerto del Carmen, y la que va de Arrecife a Playa Blanca. Y bueno, ellos están en el derecho de pedir lo que demandan, y los empresarios están en el derecho de no dárselo. El tema es que no se vean afectados los servicios, que la gente pueda seguir utilizándolos. Y bueno, la huelga empezó ayer y no tuvo incidencia porque era una jornada de descanso, pero vamos a ver cómo evoluciona el resto de los días. Y bueno, pues sobre todo, pues nada, que no impere ni la violencia ni los actos vandálicos,
que la gente no pierda los nervios, que los trabajadores puedan ejercer su derecho libremente y bueno, pues que se resuelva esto lo antes posible, si es necesario que intervenga la Administración. Sí, porque esto, Carlos, me da pie, porque lo que piden un poco los sindicatos también, y ahí lo estaban pidiendo, es que el Cabildo intervenga, porque esto es un conflicto complicado desde el punto de vista de que hay un convenio firmado hasta el año 2000, todo el año 2026. Funcionan siempre por convenios. Claro, sí. y esto es un concierto que tiene el Cabildo con un operador, y en este caso el operador, cuando hace ese concierto, pone una serie de condiciones, y claro, una serie de condiciones laborales. Lo que dice el operador es que ellos ahora no pueden asumir de repente pues unas mejoras económicas que son imposibles, a no ser que el Cabildo le aumente a su vez el importe. Claro, entonces son supongo los contratos programas famosos, claro, que lo adjudican los cabildos. Estamos hablando de transporte interurbano, aquí no está afectado ni el transporte escolar, ni el transporte municipal de Arrecife. Ni el discrecional, ni el turístico. Exactamente. Y bueno, aquí la cuestión está en que esta mañana estaba el consejero de Transportes del Cabildo, José Miguel Jiménez, en la pose de la mañana. Miguel Ángel Jiménez en la pose de la mañana. Yo le preguntaba precisamente por eso, porque lo que dice la patronal es que efectivamente lo que dices tú, Jorge, ellos no pueden asumir digamos, un incremento salarial que, vamos, yo he leído, creo que lo leí además en Lancelot, que si echas cuentas te sale una media de 400, pero siempre hay posibilidades a lo mejor euros, de, ¿no? En los próximos convenios, aplacar... Claro, mejorar. Aplicar algún tipo de mejora. Ellos lo que están pidiendo es que haya un convenio colectivo de carácter provincial y que en esos convenios colectivos pues se establezca, supongo, incrementos salariales en función del IPC y todo ese tipo de cuestiones, de tal forma que cuando los cabildos saquen a concurso el transporte, pues se tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? Lo que decía también el cabildo, y lo decía Miguel Ángel, era que tampoco es cuestión de ahora poner la papa caliente solo en el cabildo, que esto tendrá que sentarse en una mesa e intentar negociar las nuevas condiciones, ¿no? de los trabajadores. Bueno, precisamente nosotros hemos podido salir a la calle y también hemos hablado hay una versión también del sindicato y también de los representantes, en este caso, de los operadores. Bueno, tenemos algún problema para poder meter los cortes, pero insisto, primero creo que vamos a ver y a oír al sindicato, lo que es lo que ellos piden, luego a las personas, a los usuarios y finalmente al representante de los operadores, en este caso de las empresas del transporte público en Lanzarote. Lanzarote está siendo discriminado. Los conductores profesionales estamos haciendo igual trabajo que los de Gran Canaria o Fuerteventura, pero estamos siendo discriminados completamente en todas las condiciones. Así que lo que estamos buscando es un convenio que respalde a las tres islas que son las que están en este conflicto ahora mismo, que es Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Normalmente siempre tarda, pero hoy más de lo normal. Normalmente suele retrasarse 10, 15 minutos y hoy, lo que digo, yo de las 10 menos 10, ya son las 10 y media y no pasa ninguna. Tengo desde las 8 de la mañana en Uga esperando la guagua, estas son las horas ya 10 y algo y todavía ni la 03 pasa. Sí estamos claros que ellos necesitan la reivindicación de ellos, pero nosotros somos los que sufrimos, que somos los usuarios de todos los días de las guaguas. A ver, nosotros en el hipotético caso de que se pudiera acabar suscribiendo un convenio provincial y en el hipotético caso de que todas las partes, la patronal, los sindicatos y con el posicionamiento del Cabildo Insular veamos un convenio, lo que no vemos es un convenio que se pueda firmar con condiciones aplicables mañana. Tendrá que ser un convenio flexible donde haya un largo recorrido, es decir, un plazo amplio en el que de manera progresiva se puedan ir aplicando las medidas que en él se acuerden. Nosotros entendemos, porque además es así, que la administración pública no tiene un presupuesto infinito y no puede cambiar lo que cuesta el servicio en el año 25 al 26 con una simple firma, y eso ya lo hemos puesto encima de la mesa. Y por otra parte, las empresas necesitan tener posibilidad de reorganizarse, ya no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto organizativo de los servicios y en algo muy importante, la afectación que pueda tener este convenio puede requerir de mayor cantidad de personal para prestar los servicios y eso requiere un tiempo. Por lo tanto,
creemos y confiamos en que se puede llegar a un entendimiento, pero el entendimiento tiene que ser a largo plazo y de manera progresiva. Bueno, pues ahí está en la mesa de discusión. Yo creo que José Ángel Fernández pues lo explica bien. Es decir, ellos lo que vienen a decir es que para poder, Guillermo, mantener las empresas esos sueldos, que son pues 300, 400 euros de más cada mes, pues tiene que haber una reorganización, no solo ya del servicio, sino también en este caso, de los acuerdos que ha llegado con el Cabildo, porque al fin y al cabo el Cabildo es el responsable indirecto del transporte público. Claro, al final es, bueno, lo que se están explicando es una reorganización y una estructuración a medio plazo, no puede ser de un día para otro, porque si si se lo concedieran, imagínate que pudiese la empresa, oye, te lo concedo, en 6 meses te vuelven a exigir, tú no puedes estar constantemente cambiando las normas del convenio, las reglas del juego. Yo creo que esto sirve para igual replantearse de cara a un futuro, de crear igual ese convenio regional del que hablaban también, que a mí me parecería interesante, con las particularidades de cada isla, que entiendo que hay bastante diferencia entre todas ellas, y bueno, a ver si entre todos, lo más importante es lo que decía el segundo caballero que habló, que entiendo que sería un usuario, el que hablaba desde UGA, pues que la población normal, el ciudadano, el trabajador normal, no se resienta mucho para llegar al trabajo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta, creo que no sé si lo comentó Valentín, que sí que está asegurado el transporte escolar, que eso no va a estar afectado. Es que no afecta. El transporte escolar, para entenderlo, es un transporte discrecional, igual que es el transporte de las guaguas turísticas. Y a eso ya tuvieron problemas hace 1 o 2 años. Ahora lo que afecta es al transporte público regular, es decir, para que lo entienda todo el mundo, a las guaguas que llevan de Arrecife a Playa Honda, a Puerto del Carmen, a Playa Blanca, a todos los pueblos de la isla de Lanzarote. Sí, las interurbanas. No sé si la subida salarial que comentaba Valentín representaba unos 400 euros por trabajador. Sí, bueno, la media que nos han dicho algunos miembros de la negociación es que podría alcanzar la media, en algunos casos más y en algunos casos menos, pero la media podría estar del coste para la empresa de 400 euros como mínimo. Por lo tanto, es un dinero que son muchos trabajadores que, claro, evidentemente, yo creo que al final aquí va a tener que intervenir el Cabildo de Lanzarote. Luego vamos a tener al presidente del Cabildo y podremos hablar. Hay una cosa, el Cabildo ya va a sacar en breve, se supone, el nuevo concurso del contrato para el transporte interurbano, que además es una millonada de dinero, son más de 200 y pico millones, pues son a varios años. Yo supongo que las empresas que vayan digamos, a la licitación de este servicio, que yo creo que la empresa que está ahora mismo está mejorando incluso sus flotas, etcétera, tendrá que tener en cuenta que en esa oferta que se haga, pues, no sé, las subidas salariales, por ejemplo, del tiempo que tienen previsto. La propia empresa tendrá que poner sobre evidentemente, la mesa el problema que tiene Lanzarote y Fuerteventura es que los conciertos que tiene ya han quedado muy anticuados. Están anticuados. Entonces, ¿qué pasa? Que son conciertos que ahora mismo perjudica al trabajador, pero también perjudica a la empresa, porque no están actualizados los precios. Entonces, claro, aquí una de dos, o se ponen de acuerdo, pero alguien va a perder, o alguien va a ganar, en el sentido que me refiero, que yo creo que los trabajadores, tal y como están las cosas, posiblemente todo el mundo está de acuerdo que hay que subir los estas salarios. Cosas, por la experiencia de otras huelgas y de otros conflictos laborales, y sobre todo, yo recuerdo también, sobre todo el discrecional turístico, que hubo unos años que fue tremendo, la huelga fue tremenda y con unas negociaciones durísimas. Al final todos tienen que ceder, o sea, cuando hay un problema de estos laborales, lo suyo es que todas las partes cedan, la administración ponga su parte, en este caso las empresas, los empresarios del sector y por supuesto los trabajadores. Lo que no puede ser es que siempre la parte débil, que es el usuario, pues se vea con problemas, y desde luego lo que hay que hacer es al final ceder, porque en una situación así de huelgas permanentes, de conflictos laborales permanentes, no llevan a ninguna parte, y desde luego lo que hay que hacer es eso, todo el mundo tiene que ceder algo, conceder algo y que esto se resuelva, ¿no? Y que después también habrá que tener en cuenta, por ejemplo, de cara al nuevo contrato, es igual que, yo qué sé, que las obras estas plurianuales, obras de infraestructura, es decir, que se revisan después, pues, oye, cada año porque hay una subida de precios, sube el IPC, sube la gasolina, sube lo que sea, y entonces, pues que tengan en cuenta que esto como es solo de un año, sino va a ser de varios años, que se tengan en cuenta estas cuestiones a la hora de establecer el nuevo. Y es comprensible también la reivindicación que hacen de que el convenio, desde luego, les está perjudicando
y lo que no es lógico es que un conductor en Fuerteventura esté ganando pues un sueldo muy por encima del que realiza un trabajador. Bueno, en Fuerteventura más o menos es igual. En Gran Canaria, quiero sí, decir, porque en Gran Canaria tiene que estar equilibrado y por más. eso son convenios regionales, claro, convenios provinciales, que para que todo el mundo esté en un mismo rasero. No puede ser que unos ganen más que otros. Claro, lo que pasa es que las condiciones también son diferentes, no lo mismo. Sí, pero bueno, más o menos se negocian convenios que son unánimes, ¿no? Las empresas son más caras a lo mejor en Lanzarote y Fuerteventura que en Gran Canaria. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo evoluciona, simplemente para todos los oyentes, que es lo que les interesa, para los usuarios de la guagua, es que mañana sigue la huelga, pero es verdad que mañana en Lanzarote y en Fuerteventura solo es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y luego desde creo que ahora no quiero equivocarme, estoy hablando de memoria, desde las 5 de la tarde a 7 de la tarde. Y sobre todo también evitar radicalismos, ¿no? Porque lo que lo que no tienes de recibo es que haya por roturas de cristales, pinchazos de ruedas de guaguas. Bueno, por suerte en Lanzarote cuestiones de ese tipo, más ¿no? bien lo que ha habido son algún que otro pinchazo. Insisto, para que la gente lo sepa, mañana sigue la huelga, pero de manera parcial. Solo es de 8 de la mañana en este caso, a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Efectivamente, cuando más va a afectar va a ser a primera hora de la mañana, que es cuando más la gente coge el transporte, sobre todo para desplazarse, para trabajar de distintas zonas donde tienen sus puestos de trabajo, y ahí a quien más se puede ver perjudicado. Así todo el Cabildo ha hecho bien de mantener ese 70% del servicio mínimo. Con eso, evidentemente, va a haber retraso, como veíamos antes en las opiniones. Por cierto, una mala noticia es que encontraron el otro día un cadáver, en este caso, en una casa de San Bartolomé, un señor que tenía algún tipo de enfermedad psicológica, ¿no? Sí, de hecho estuvimos esta mañana ahí. Ese es el garaje en cuestión, es en la calle de San Coche. ¿Ahí donde vivía? Ahí es donde... No, ese es un local que tenía alquilado a un vecino, al dueño del inmueble, que es toda la casa, toda la facha que ven. Era un hombre de 73 años de edad, de origen alemán, llevaba ya 20 años en la isla viviendo, ya era conocido en el pueblo además. Y bueno, tenía síndrome de Diógenes, tenía, bueno, yo que estuve ahí además, tenía acumulado, pero cientos de kilos de chatarra, de basura, de comida podrida. Increíble. De todo, vamos. Y bueno, yo estuve hablando con algunos vecinos que estaban por la zona, que no me quisieron hablar a la cámara, pero sí, lo conocían. Luego también me comentaron que durante muchos años convivía con gatos, con gallinas, con perros callejeros, entonces, bueno, tenía una vida un poco desordenada en ese aspecto. Y después de casi una semana, bueno, sin dar... no tenía familia aquí, tenía un hermano, por lo que me cuenta un vecino, en Alemania, y después de estar una semana sin saber de él, pues por el olor alertaron a los servicios sanitarios, entraron los bomberos y encontraron el cadáver ya dentro de... Sí, creo que ahí metido en medio de toda la basura, sí, creo que estaba. Bueno, era impresionante, hasta arriba. Es que creo que no había ni un metro, me contaba, ni un metro donde no hubiera nada. Había un pasillo de escaso, bueno, de menos de un metro de ancho, y todo el local estaba infectado de basura y de escombros y de chatarra. Él se dedicaba de manera así, de aquella manera, a arreglar lavadoras y televisores por el pueblo y demás. Se ganaba así la vida. Bueno, la verdad es que es bastante lamentable, sobre todo porque uno piensa que, bueno, que llevaba 7 días, que a lo mejor había una semana fallecido, ¿no? Y que bueno, el hecho de que no tuviese así familia aquí en Lanzarote pues le hace, bueno, porque que nadie lo echase de menos, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero es extraño que la gente del pueblo no haya puesto, yo no sé si ha habido alguna comunicación con los servicios sociales también del propio ayuntamiento en su momento, porque este tipo de situaciones yo creo que los vecinos ya la conocerían, que este hombre estaba ahí acumulando basura y que tenía problemas. De hecho, hablé con un concejal de la oposición en este caso, off the record, y me comentaba que ya hace 10 años habían tenido un pequeño altercado con él porque tenía más de 100 gatos conviviendo en una especie de terreno adyacente y que tuvieron que intervenir por sanidad porque estaba lleno de gatos por todos lados. Los vecinos se habían quejado. Hombre, 100 gatos era un poco exagerado, pero bueno, porque tenga 30 o 40... Me dijo 100 y pico gatos. Eso fue, no sé exactamente... de la colonia. Pero bueno, si no son 100, son 80 o 30 o 50, que al final que hace 10 años ya tenían conocimiento de que este hombre tenía algún tipo de patología de... Bueno, el gobierno de España está muy contento porque ha podido retirar de lo que son las plataformas de anuncios del alquiler vacacional, para que todo el mundo lo entienda, en Airbnb y esa plataforma, donde más de 50.000 viviendas no han conseguido superar la prueba del registro único. Esto fue un requerimiento que puso, o un requisito, mejor dicho, que puso
el gobierno del Estado en los últimos meses y tenía que inscribirse todo el mundo que tuviera una vivienda vacacional en ese registro único. La verdad es que sacan 50.000 y pico camas, viviendas, solo, Carlos, en Canarias son 8.000. Pero ya ha dicho ASCAF, que es la Federación del Alquiler Vacacional de Canarias, que no es real, porque esas casas, esas viviendas se pueden seguir alquilando. Sí es verdad que no van a poder publicitarse en las plataformas al uso, ¿no? Pero sí, si tú tienes una página web o un Facebook, o como antiguamente se hacía, se ponía el teléfono ahí fuera y se alquila. Sí, el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Vivienda, sacó este decreto que exige a los usuarios, a los propietarios de este tipo de viviendas del alquiler vacacional, que las registren dentro del registro de la propiedad. Muchas de ellas no han podido cumplir con ese requisito y ahora ha entrado en vigor pues este nuevo decreto y lo que hace es sacarlas de las plataformas de promoción, que suelen ser pues el B&B y Booking y el B&B, ¿no? Son las principales. Son las principales. Hay muchas, hay muchas. Entonces el Gobierno de Canarias enseguida ha salido al quite y junto con la patronal de las viviendas vacacionales ha dicho que esto, pues en primer lugar, no es cierto, que esto no puede ser así, puesto que quien tiene las competencias en materia de turismo es el Gobierno de Canarias, que por otro lado se los ha cedido a los cabildos, que son los que conceden las autorizaciones, y por lo tanto lo único que hacen es que decaiga la promoción de estas viviendas en esas plataformas, pero que pueden seguir explotándolas directamente y sin ningún tipo de problema hasta que entre en vigor la nueva norma que está elaborando el Gobierno de Canarias, que ya tienen previsto que entre en funcionamiento a partir del mes de diciembre. Sí. Entre tanto, pues estas cerca de 8.600 viviendas quedarán excluidas de las plataformas que estamos diciendo, pero pueden seguir pues con el boca a boca, con las páginas web privadas. Pero a mí me parece una chapuza mayúscula. Es una chapuza, para mí es una chapuza, porque los que tienen las competencias efectivamente son los gobiernos autonómicos, que son los que están pues adoptando medidas. El Gobierno de Canarias tiene una medida que tratará pues de enfocar el tema, porque lo que sí que es cierto es que hacía falta meter mano a este asunto, porque hay viviendas que cumplen, pero hay otras que no dan la talla. Porque precisamente lo que no se sabe, Guillermo, es que estas que no se pudieron registrar en el registro único, ¿por qué no se han podido registrar? Porque habrá algunas que es porque no han llegado a tiempo, otras porque se han despistado, otras porque no reúne las condiciones, pero el Gobierno de Canarias, como bien dice Carlos, lo que está diciendo es que tendrá que remitirle el Estado toda esa lista de viviendas que han salido fuera, que no están en el registro, para saber por qué han sido rechazadas. Y dice, y a lo mejor, desde nuestro punto de vista, el 50% podría seguir explotándolo sin ningún tipo de problema, porque cumple con las actividades clasificadas y cumple con todos los requisitos que se exige hasta ahora. Porque es verdad que cuando se apruebe la nueva ley de residencia vacacional, ahí sí que va a haber una limpia, entre comillas, de todas aquellas que no cumplan con los requisitos que exige la propia ley. Por eso digo que dentro de la complejidad del asunto, que es complejísimo, por lo menos este gobierno sí que está intentando mediar o buscar una solución, o poner una ley encima de la mesa que deje las cosas claras, de si se permite o no se permite, en función de la zona turística o de lo que sea, de los metros cuadrados o de una serie de requisitos, cosa que el anterior gobierno no hizo. Eso es lo primero. Lo segundo, mientras la ley no esté conformada, no entiendo porque yo pensé que era que la retiran del mercado por algún tipo de circunstancia, pero al final lo único que le limita, por lo que yo entiendo, es la promoción, por así decirlo. Entonces es como si vas a una charcutería y si por motivos sanitarios te tienen que cerrar, te la cierran, pero es como te permiten vender chorizos, pero sin embargo no te permiten poner publicidad o promocionarte. Pero de todas maneras, Guillermo, el éxito del alquiler vacacional viene muy ligado a las plataformas. Yo voy a las Palmas de Gran Canaria y ¿qué miro? Pues miro en Booking y voy buscando la zona, lo más barato, filtras por precio, filtras por sitio donde te quieren quedar. Es decir, la búsqueda es absolutamente intuitiva y es muy fácil. Si tú dejas de estar en esas plataformas, se lo podrás alquilar a la gente que vea ese alquila, no sé qué y tal. Pero es un hándicap. Para las 8.000 y pico, esto lo tienen complicado ahora para alquilar, porque la competencia es muy fuerte. Es así. Yo creo que tienes razón y es así, porque claro, tú vas a una página web tuya privada,
pues no tiene las visitas Tienes que que saber el nombre tiene. de la Exactamente, tienes que ir ya a tiro hecho. Tienes que ir con mucha gente que repite o que repite. Tú te has quedado en una casa y quieres repetir el año que viene, pues vas a tiro hecho. Pero el resto, pues se van a quedar imposibilitadas de darse a conocer en una plataforma que es la que al final les va a dar la vida. Las plataformas Y luego, además tienen las valoraciones de los usuarios de esos Exacto. apartamentos y también sobre los propietarios. O sea, la gente valora, oye, pues el sitio estaba limpio, me encantó, está bien situado. Es un hándicap, y eso es muy importante a la hora. a mí me suena esto. Pero entonces, no sé, hubiese sido más acertado pues retirarlas del mercado directamente. Ya, Esto pero suena no un poco pueden, a- no pueden, porque a ver, los registradores de vivienda que no pueden retirar del mercado, que es lo que Es que dice. tienen la autorización del gobierno de Del Canarias, gobierno. por ejemplo, con Sí, la, pero que es el- como es una medida, desde mi punto de vista, tramposa, porque es como a caballo entre te ilegalizo el negocio, no te lo permito, pero de esta manera luego de manera fina y te saco de las plataformas. Eso yo estoy seguro que si un propietario lo impugna, seguramente lo Hombre, ganará. No, pero recuerdo- ya hay un recurso, por parte Claro. de la patronal, y hay un recurso contra esta norma. porque Y es del una propio norma- gobierno. Y del propio Gobierno gobierno canario. también, y del propio gobierno de Es que Canarias. Pero es un lo poco primer- chapucera por una razón muy clara, porque es que, primero, se lanza la medida con la intención de que todas esas viviendas que se quedan fuera de ordenación o fuera del mercado vuelvan otra vez al alquiler convencional, lo cual nadie lo garantiza, porque probablemente se queden cerradas, muchas se queden cerradas y por lo tanto no resuelvan el problema de la falta de vivienda que dice el gobierno. Por lo tanto, parece una medida un poco precipitada de cara a la galería, como para hacer que el gobierno toma medidas para resolver el tema habitacional, cuando las medidas deberían ser otras, deberían ser llegar a convenios con los ayuntamientos para obtener suelo que se pueda construir vivienda, llegar a acuerdos con las constructoras y el sector privado para construir nuevas viviendas y otro tipo de medidas que no se están haciendo, porque el presidente del gobierno anunció hace X tiempo, X años, construir más de 150.000 viviendas y creo que no han hecho ni una. O sea que... Venga, vamos con otro tema porque tengo aquí ya muchos temas y no me da tiempo hoy. La verdad que después de 4 días de descanso, pues hay muchos temas. No, digo porque también nos han llamado gente, porque a la entrada de Arrecife, el aparcamiento de Manolo Millares, la antigua José Antonio, a la entrada se está produciendo, Guillermo, una especie de trampa, en este caso para los conductores. Es verdad que la culpa no deja de ser de los propios conductores, todo hay que decirlo, pero ciertamente no hay una señalización clara para evitar que mucha gente, y sobre todo gente de Lanzarote, pero también gente de fuera, pues piquen y aparquen ahí, donde estamos viendo las imágenes, y ahí por lo visto no se puede aparcar. En teoría no, es verdad que la señal está muchos metros antes y es verdad que el suelo, pero eso ocurre, es que a mí me multaron hace poco, no en esa zona, en otra. ¿Por eso ha hecho la noticia? No, el denunciante es otro, de hecho. No, a mí me multaron, digo, en otra calle, de hecho creo que es la calle La Inés, porque llegué muy pronto por la mañana y no se apreciaba bien el color, y era una línea amarilla, era una discontinua amarilla. No lo apreciabas tú bien. No lo apreciaba yo porque, claro, yo entro muy pronto a trabajar. Bueno, el caso es que esa zona en particular no está delimitado el suelo, no se ve bien porque la pintura está ya desgastada, de hecho ahí el asfalto está muy mal y este hombre, el vecino que lo denuncia, pues explica pues que oye, es una persona ya también de avanzada edad que no se ve bien, que no queda claro si puedes aparcar o no. De hecho, pero todos hay que decir, claro, ahí donde estamos viendo esos coches, ahí no se podría aparcar. En teoría no. En teoría hay una señal que está donde la nave de los Betancores, un poquito más a la derecha de sus pantallas, esa de ahí, que prohíbe el estacionamiento. Que y es el entrada aparcamiento. al centro de Arrecife, Entonces tiene sentido de que ahí no se pueda... Claro, entonces está, para que se haga una idea a la gente, según llegas por Manolo Millares, pues te encuentras la señal y encima no está de frente al tráfico, para entendernos, está ladeada, y entonces más adelante, en la zona para entendernos, en la zona del Paleo y un poquito más adelante, a 20 metros, siempre hay coches aparcados, y en teoría no se puede aparcar. Lo que pasa es que, y lo que pide, bueno, tiene cierto sentido. Dice, oye, uno, que sea más clara la señal, y dos, que se pinte el suelo igual de amarillo. Un cebreado amarillo para evitar confusiones, porque si no, claro, lo que quiero decir y lo que dicen esta gente es que es una especie de trampa. Señal para recaudar. No para recaudar, pero trampa. Y oye, los policías cumplen con su misión. Además, los policías, ustedes saben que les encanta poner una multa, eso es una cosa que un policía le pone una porra y un talón de multa, y eso es lo más que le gusta a un policía. Ahora ya es con foto, ahora ya no hay talón de multa. Ah, ya no hay talón de multa. Ahora ya una foto y ya... Mira que hace tiempo que no me ponen una multa a mí. A ver si por hablar más de la cuenta me la van a poner ahora. Bueno, en cualquier caso, esperemos que se pueda aclarar por parte del concejal de tráfico esta situación para resolver las dudas que puedan tener algunos vecinos, y más que dudas,
porque está claro que no se puede aparcar, que se vea claramente que no se puede aparcar. Hombre, de hecho puede servir, y el que no esté bien señalizado puede servir, porque yo me pusieron hace poco una multa y dado que no estaba señalizado la recurrí. Claro. De hecho, muy chapucera esa línea que está ahí pintada, está como chapucera. Bueno, es que toda esa calle que da pena. Sí. Esa calle que la entrada principal de Arrecife, esa calle y la mitad de Arrecife. Que la entrada principal de Arrecife sea esa, en esas condiciones. Tiene razón el alcalde, porque creo que hay un proyecto para hacer una obra ya importante ahí, con jornales, para el agua de lluvia y todo el tema. Pero eso lo lleva diciendo el alcalde hace un año, a mí por lo menos. Pero fíjate que ya no te hablo de esta legislatura, de la anterior, cuando había diferentes signos de gobierno, el mayor escollo, que es una tontería absoluta que el ciudadano, es que estamos hablando de la calle Manolo Millares, se ha reformado entera, la zona de más hacia la ciudad, ¿no? Con la nueva rotonda esa chiquitita que han puesto, pues de ahí hasta la rotonda del Cabildo está fatal el asfalto, estamos hablando de medio kilómetro, que eso no cuesta nada, además una actuación súper sencilla. Ya, pero el problema que existe es que no está claro si ese tramo de carretera compete al Cabildo o al Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, aquí el alcalde lo que nos ha dicho es que se está haciendo un proyecto con el Cabildo para hacer una actuación, no sé si conjuntamente o con las obras, bueno, esa excusa de decir que es que tienen un proyecto muy ambicioso, esa es la que habitualmente suelen largar para resolver los problemas dentro de... o nunca. No, a lo mejor la intención es esa, pero tú sabes que las cosas de Palacio van tan despacio que a lo mejor nos tardan 2 o 3 años en acometer ese proyecto tan ambicioso, y mientras tanto ya empezarán los valles, porque ahí todo el agua cuando llueve, ahora en invierno se acumula. Claro, más allá del proyecto ambicioso, te digo que cimentar bien esa zona y poder asfaltarla correctamente es una operación muy pero sencilla, eso es lo que iban a hacer, pero después alguien le dijo, mira, no vamos a gastar dinero porque vamos a romperlo, y tiene cierta razón y tiene cierta lógica, pero claro, si se va a hacer en 6 meses, 8 meses, pero si ya pasamos un año y seguimos igual, pues ya habrá que plantearse. Por cierto, ahora tenemos al presidente del Cabildo, a Osvaldo Betancourt, pero decirle que el calor, como todo el mundo está comprobando, desde ayer ya está subiendo las temperaturas, e incluso hoy pueden superar en algunas zonas los 32, 33 grados, pero mañana los 35 grados puede estar en la mayor parte de Lanzarote. Sí, sobre todo en Tías y en San Bartolomé, ahí estamos viendo un mapa del tiempo calórico y aparte de Calima, las medias máximas de la isla van a ser 33 grados, las medias máximas. Y habrá picos de 37 grados en San Bartolomé, Tías, zonas de interior. Y ausencia casi total de viento, viento del este, como máximo, ráfagas de viento de 10 km por hora, que es casi nada. Y bueno, viene un poco siempre de la mano, ¿no? Cuando baja mucho el viento, que se mete el calor, se mete el calor del este, en este caso de África, del continente africano, porque África, nosotros también estamos en África, aunque a veces lo olvidamos. Bueno, vamos con el presidente del Cabildo y te despido. Y antes, mandar un fuerte abrazo a Echer Sosa, que yo sé que a ti no te gustan mucho las MMA. Sí, hombre, pero a Echer, sí, hombre. Además es de mi pueblo. Pues falleció el padre. Alguna pena, porque en la previa, unos días antes, comentaba que quería que llegase a la lucha, que es hoy de madrugada, a las 2 de la madrugada. O sea, será en torno a las 3. Empieza a la 1 a la vereda, luchará en torno a las 3. Y bueno, decía 3 días antes, el viernes, en una entrevista, que llegaba su gran día y que estaba contento porque su padre lo iba a ver. Pues su padre estaba ya bastante malito el hombre y bueno, pues falleció este fin de semana. Aquí darle un fuerte abrazo a toda la familia, que es muy querida, por cierto, en Taiche. Vamos con el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. La Diva Invisible. El sábado 27 de septiembre, el Auditorio Jameos del Agua se llena de emociones con La Diva Invisible, una obra galardonada con el Premio Arcoiris a la Mejor Obra Teatral 2025. Un monólogo musical que nos transporta al mundo de Brava, una artista que tras 5 años alejada del escenario, regresa para compartir sus recuerdos, sus pasiones y su lucha por ser aceptada. La vida me hizo brava. No te lo pierdas. Entradas ya disponibles en catlanzarote.com. Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Te esperamos. Compra
Ahorra el doble pagando solamente la mitad con tu tarjeta Consume Lanzarote desde el 19 de septiembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2025 o hasta fin de existencias. ¿Cómo comprarlos? Entra en la web consumelanzarote.org. Recuerda que tienes hasta el 15 de noviembre para canjear tus tarjetas. Consulta condiciones consumidores. Cabildo de Lanzarote. FELAPYME. En Lanzarote hay sabores que cuentan historias. El restaurante Castillo de San José amplía su carta más creativa. Ahora, de lunes a domingo, podrás disfrutar de cocina canaria contemporánea con vistas al mar. Reserva en cactlanzarote.com y déjate sorprender. Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Karim, el bebé ha dicho su primera palabra. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Tools. Tools. ¿La ferretería de Recife? Esto es lo que pasa cuando estás todos los días hablando de Tools y sus promociones. Tampoco hablo tanto de sus ofertas, mire. ¿Quién tiene las mejores ofertas? Tools. Bueno, vale, pero si el niño es listo, ¿qué culpa tengo yo de que hasta un niño sabe que las mejores ofertas están en Tools Lanzarote? Herramientas para la construcción o reformar tu hogar a un precio inmejorable. Tu solución es Tools. Calle Iguazú 5. Si necesitas ahorrar, no lo dudes y compra en Spar. Disfruta de nuestra oferta mensual. Detergente Saonil de 46 lavados por tan solo 2,39. Calidad y ahorro siempre cerca de ti. Escuchas Lancelot Radio. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues ya está Osvaldo Betancor, el presidente del Cabildo de Lanzarote de Coalición Canaria, en el estudio de Café de Periodistas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, yo creo que... ¿Tiene agua? Este estudio está igual que muchos pueblos de Lanzarote, sin agua, ¿no? No, aquí está restringida, pero... Está restringida, ¿no? Pero le damos al presidente, le ponemos incluso una copa. Ahí te vas. Presidente, antes de entrar en mayores profundidades, simplemente estamos viviendo ahora una huelga del transporte público, afecta a muchas personas. De hecho, escuchábamos, es verdad que gracias a que el Cabildo decretó el 70% de servicios mínimos, ha ido un poco campeando la situación, pero la realidad es que hay vecinos afectados y que se van a seguir viendo afectados porque la huelga es de carácter indefinido. Es verdad que se acorta algunos de los tramos horarios, pero lo cierto es que ayer oíamos a los trabajadores y decía un poco que el Cabildo también tenía que echar una mano. Cabildo tiene que echar una mano porque el transporte tiene que ser un derecho que tengan los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa, ¿no? Es verdad que ayer sufrimos el efecto colateral de la huelga y no menos cierto que hoy por la mañana, despachando con mi consejero de transporte, con Miguel Ángel, y entendiendo la reivindicación de la parte de los trabajadores que se quieren equiparar a los sueldos de la isla de Gran Canaria y otra serie de cosas, lógicamente nosotros decimos, oye, tenemos que hablar con la patronal para ver de qué forma el Cabildo puede formar parte de la solución. O sea, no es que sea el Cabildo la solución, porque nosotros ya pagamos, pero sí formar parte de la solución porque quien no puede sufrir esta huelga, ni siquiera servicios mínimos, es el usuario. Y por otro lado, esto abre la reflexión también, ¿no? Hemos garantizado la gratuidad en el transporte de Canarias, los cabildos están soportando la carga de esa gratuidad. Por tanto, el Estado no nos está regalando absolutamente nada. A nosotros esa gratuidad nos cuesta 6 millones de euros, independientemente que el Estado diga que en abril nos paga parte de esos 6 millones de euros. Si es verdad que es abierto, y esta mañana hablaba con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura diciendo, oiga, nosotros tenemos un derecho que es esa gratuidad, y lo que no puede ser que ese derecho sea a costa o financiado por los cabildos de Lanzarote, porque con ese dinero estamos dejando de prestar otros servicios, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que analizar varias cosas. La parte laboral la entiendo, la comparto, y el Cabildo va a poner su granito de arena para que la parte sindical y patronal lleguen a un acuerdo y se equiparen esos sueldos, como no puede ser de otra forma. Y por otro lado, la parte de la gratuidad, que vamos a empezar a exigir al Estado que abonen y no sean los cabildos de Canarias. Mira, presidente, hay mucha gente que nos está escuchando, sobre todo porque habían trabajadores que sabíamos que le iba a entrevistar hoy y querían saber la opinión. El problema es
que según dicen ellos, algunos de ellos, no todos, con los que yo he podido hablar, es que los conciertos se han quedado anticuados. Y claro, la empresa tiene cierta razón porque ellos firmaron un convenio con los trabajadores hasta 2026, hasta el final de 2026, y esto es lo que se le está pagando. El problema es que, claro, se quieren equiparar a otros convenios que son mejores, que este es el de ¿cómo se llama? Globalia en Gran Canaria. En Gran Canaria. Pero, que era una empresa semipública, porque al final los trabajadores eran dueños también de la empresa, y se pusieron unos sueldos, pues claro, pues lo más razonable. Y funciona muy bien. Y ahora se quieren equiparar con esos sueldos. Sí. Y yo te digo, los convenios están para cumplirse, pero es verdad que los convenios se pueden modificar. O sea, yo lo que digo es, nosotros nos hemos encontrado con un problema entre la parte laboral y la patronal, un servicio que tiene que consumir el usuario de Lanzarote y una financiación que pone el Cabildo Insular de Lanzarote. Yo, independientemente que se te ponga la financiación, que me preocupa y me ocupa, a mí me preocupa y me ocupa el usuario. O sea, que te llame la gente diciendo, oye, yo tengo que trabajar en Playa Blanca, ¿y cómo le justifico yo? Ya ocurrió hoy, ¿eh? Ya ocurrió claro, hoy, ayer. Osvaldo. Entonces, oye, yo le dije a Miguel Ángel, sobre la marcha, sé parte de la solución y vamos a intentar que estos convenios que se firman, como dice Jorge, con fecha de caducidad, también se puedan modificar. ¿Pero está dispuesto Cabildo a poner algo de dinero más para poder compensar o eso todavía no lo puede decir? No, es que no lo puedo decir y tampoco es decir, oiga, la solución la tiene el Cabildo poniendo dinero. No. Venga, otro tema si quiere. Presidente, yo le quiero preguntar, precisamente ahora empezamos con el tema del agua, le quiero preguntar por el agua. Se ha prorrogado la emergencia hídrica en Lanzarote hasta otros 6 meses, hasta el próximo mes de febrero. Hace poco conocíamos unos datos que se daban desde el Cabildo de Fuerteventura, lo daba su presencia en rueda de prensa, Lola García, que ellos están desde 2023 prorrogando la emergencia hídrica y los datos eran fenomenales, es decir, se había incrementado mucho la producción, se habían invertido durante todos estos años 60 millones y a mí me gustaría preguntarle si en Lanzarote vamos por la misma senda y si se va a normalizar, aunque sea... Hombre, está claro que la emergencia nos ha traído varias inversión y sobre todo la rapidez de la ejecución, ¿no? Nosotros llevamos 6 meses, como usted dice, en la emergencia y hemos conseguido cambiar las membranas, hemos conseguido licitar un contrato marco de 5 millones de euros para arreglar la red, hemos conseguido licitar de forma rápida aquellos proyectos que no teníamos, ¿no? Pero sí hemos conseguido algo, conjuntamente con otras islas que estaban en la emergencia, con un trabajo parlamentario que se ha hecho por parte de los parlamentarios y la parlamentaria Coalición Canaria, es que en la disposición adicional del presupuesto existe una ficha financiera para aquellas islas que tengan emergencia. Fuerteventura, que lleva en emergencia desde el año bastantes años, ha anunciado que ya después de pasar lo malo está saliendo, nosotros lo tenemos que anunciar en breve también, pero sí estirábamos la emergencia porque creo que en este momento tenemos que seguir ejecutando proyectos, proyectando soluciones y sobre todo nutriéndonos de la ficha financiera. Antes la ficha financiera se repartía de 3 islas, ahora solo queda Tenerife y Lanzarote, y he hablado con el presidente del gobierno diciendo, oiga, esa ficha financiera se reparte ahora con 2 islas, y yo creo que vamos por la senda de buscar la solución a un ciclo integral del agua, que como decía esta mañana una vecina, nos lo encontramos roto, absolutamente roto, o sea, sin ningún tipo de posibilidad de desalación cuando se rompen los bastidores en esa desalación. Hemos conseguido con esta emergencia traer una desaladora exclusiva para el sector primario, 2.500 metros cúbicos, alrededor de 2.500, 3.000 metros cúbicos, vamos a lanzarlos al sector primario, o sea, vamos a aumentar la producción conforme al sector primario, pero yo creo que esta emergencia, muy cuestionada al principio, muy criticada por el principal partido responsable de que el ciclo integral del agua de Lanzarote pasara de ser un ejemplo a ser una catástrofe, por ser así, y en este momento está viendo la ciudadanía de Lanzarote como esa emergencia lo que trae son soluciones, no problemas. Y hay que estirarla en estos 6 meses y ojalá dentro de 6 meses podamos anunciar ya salimos de la emergencia. Ojalá, pero yo creo que vamos dando los pasos para, gotita a gota, pues recuperar el ciclo integral del agua. Para mí es tan importante la desalación, que yo creo que está en este momento subiendo el aumento de la desalación de agua, la producción de agua, para que la gente me entienda, como tan importante es en este momento arreglar la red. O sea, hablamos de un 60% de pérdidas que me encontré. Eso ni en la historia de Lanzarote ni en ninguna parte a nivel nacional existe ninguna región que pierde el 60% de lo que se desala. Y ahí la emergencia también está atendiendo para recuperar esa red. Bueno, y hay que aclarar, porque mucha gente se olvida que cuando usted llegó, que venía del gobierno del Partido Socialista, se encontró con un bastidor de Lanzarote 3 sin arreglar, que eran casi 10.000 metros cúbicos que se dejaban de desalar, porque había una falta de entendimiento entre la anterior presidenta y Canal Gestión,
La presidenta entendía que el que tenía que arreglar eso y comprar un nuevo bastidor era Canal Gestión, pero pasó el tiempo, no se hizo nada. Usted llegó y al mes se rompió otro bastidor. Y ahora hay un tercer bastidor que lo va a ser cambiado precisamente porque funciona, pero de aquella manera y produciendo mucho menos. Además se van a cambiar en estos días, si no me equivoco, ya las famosas membranas, lo que va a permitir... 5.135 membranas de osmosis. O sea, vamos a cambiar todas las membranas, aumentamos la calidad del agua en la producción, la calidad se aumenta y aumentamos la producción. Y sobre todo una cosa, Jorge, que es vamos a contaminar menos. Que también podríamos abrir un discurso de cómo me encontré en la isla, reserva de la biosfera, en implantación de energías renovables, si quieres sacamos el tema del azar, y sobre todo la contaminación que produce el ciclo integral del agua. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿para cuándo va a haber un proyecto que ataje el problema de las pérdidas de una vez por todas? Porque cada vez que llega un gobierno un nuevo al Cabildo, le da una patada a ese balón y lo deja correr para que sea el siguiente el que coja el problema el toro por los cuernos. ¿Y para cuándo inversiones decentes en desaladoras? Porque quiero recordar que Lanzarote 3 tiene del orden de 40, 50 años y Lanzarote 4, 25, ya va para 30 años casi seguro. Esas dos cosas son fundamentales. Está muy bien traer plantas portátiles, pero son parches que al final no van a resolver el problema del agua definitivamente. A ver, y luego, ¿cómo está el tema de las relaciones con Canal Gestión, con ese contrato, esas tiras y aflojas que está habiendo y en qué va a quedar la cosa? Bueno, dos preguntas bien, claras. Rápidas. Las desaladoras coincido con ustedes. O sea, una cosa es portátil y otra cosa es que sea permanente en el tiempo. Otra ficha financiera que viene ahora mismo de esa emergencia es arreglar los bastidores para que las desaladoras sean permanentes y sobre todo que desalen con una continuidad, y la desaladora que hemos sacado del Gobierno de Canarias de la parte de agricultura, a mí me satisface que sea portátil, porque al igual que se instala en las caletas para producir agua conforme a una sola tubería que tenemos, mañana dentro de la zonificación que estamos haciendo en el norte, en Mala, esta desaladora se monta y se desmonta en 1 mes y medio, o en el sur. O sea, es una desaladora propia de Lanzarote que va a desalar agua siempre y cuando tengamos la red. ¿Te refieres a la del ITC? La que construye el ITC. Correcto. Y por otro lado... Pero esa es para regadío. Sí, para regadío. Yo creo que es donde realmente está demandando la parte del sector primario. 2.500 metros cúbicos. Y por otro lado, las relaciones con el canal... Yo ni malas ni buenas. O sea, yo me debo a mi contrato, me debo a mis informes y me debo a los cumplimientos e incumplimientos, del canal. Vamos a convocar la asamblea en estos días, donde ya se vale responder las alegaciones del canal, donde efectivamente la presidencia de la asamblea, conjuntamente con los asamblearios, se ha decidido que la voluntad es la resolución del contrato, y por tanto dentro de esa resolución del contrato quedan 3 vías. Una es la vía de lo público para lo público, o sea, que el ciclo integral del agua lo lleve lo público. Otra es la vía mixta, público y privado, como por ejemplo pasa en otras islas. O otra vía es la posible licitación. Esto lo responde posiblemente la intervención del propio consorcio, que quien te dice con los recursos económicos y los personal humano, la vía más óptima técnicamente es esta. No el político, porque si fuera mi empresa privada estaríamos hablando de otra cosa. Pero es verdad que lo que hay que garantizar es que todos estos errores ya no vuelvan. Y estamos en el momento preciso para eso. ¿Y el consultivo no tiene algo que decir en ahora, este tema? nosotros, una vez que se lleva a la asamblea, la resolución pasa al consultivo, que tiene 30 días, ya hablo de memoria, para decir si efectivamente esa resolución es apta a los intereses de la isla de Lanzarote, que estoy convencido que con los informes... ¿Y si está dentro de la legalidad? Y si está dentro de la legalidad, que estoy convencido que con los informes aplastantes de los profesionales del consorcio, pues el consultivo no le va a quedar otro remedio que decir que se proceda a la resolución, siempre y cuando el canal entienda que no puede ejercitar otras vías que dar el pliego, como por ejemplo la cesión del contrato. Me gustaría preguntarle el tema de las renovables, que usted lo nombró antes, porque hay cierta incertidumbre, tanto en un sentido en los promotores de las energías renovables, como también en el sector, digamos, de aquellos que son críticos a que se pueda utilizar o que puedan los privados hacer dinero o riqueza con este caso, con el sol, con cosas naturales como el sol o el viento. En este caso, Osvaldo, recientemente se clavó la polémica porque salía publicado en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, una resolución donde se ponía el mapeo, las zonas SAR, las zonas de aceleración
de energía renovable en la isla de Lanzarote. El consejero que usted tiene de política territorial, el señor Jesús Machín, hijo, nos decía que fue un error del gobierno. ¿Está comprobado que es un error del gobierno? Hombre, por supuesto que está comprobado que es un error del gobierno, ¿no? Yo tengo que decir... ¿No ha sido por las críticas que ha recibido? No, vamos a ver. Hombre, siempre que sale una noticia uno dice, oye, lógicamente yo felicito a aquellas personas que se leen lo que se publican y que se estudian lo que está publicado. Aquí hay varias cuestiones que hay que analizar, ¿no? Energías renovables. ¿Cómo nos encontramos nosotros las energías renovables que existían de hace muchísimas décadas en la isla de Lanzarote? Parques eólicos de los valles, parque eólico de los valles sin mantenimiento, o sea, todos los parques eólicos sin mantenimiento y absolutamente sin puesta en funcionamiento. Un parque eólico en San Bartolomé, donde Lanzarote, todos los vecinos de Lanzarote pagaban 50.000 euros mensuales sin tener una licencia para colocar el parque eólico de San Bartolomé. 2 años después, yo puedo decir hoy, gracias al trabajo del consejero Domingo Ceja, que todos los parques eólicos de Lanzarote tienen mantenimiento y están en pleno funcionamiento. Eso es importantísimo que la gente diga de dónde salimos. Sí, sí. El objetivo es inyectar energías renovables para que el ciclo integral del agua, entre otras cosas, pues nos cueste menos a la gente de Lanzarote en producción y contamine mucho menos la isla de Lanzarote. Con respecto a las zonas, que es decir, oiga, como usted dice, el privado también tiene derecho de invertir y generar empleo y industria, ¿no? Oye, nos encontramos un montón de 6 bis desde Playa Blanca a Órsola, donde todo el mundo quería pinchar. Oye, política territorial, ¿existe una zonificación de la isla Lanzarote donde se diga aquí sí, aquí no? No, vamos a crear una ordenanza. Se crea una ordenanza, se propone el gobierno de Canarias. La propuesta inicial del gobierno de Canarias era consumir un 3,5% del territorio de Lanzarote para las energías renovables. La propuesta de la isla Lanzarote, tratando política territorial, reserva de la biosfera, Departamento de Medio Ambiente y mi consejero de política territorial, es un solo 1%. Así lo pactamos, nos dimos la mano y ya cada uno se va a trabajar. Cuando se publica esto, publican los planes del 3,5%. Y eso es lo que hay que pedir disculpas a la ciudadanía de Lanzarote y yo como presidente. Mire, pero como presidente diré, esto no es lo que se pactó. Lo que se pactó es esto. Y es verdad que necesita una exposición pública y pasar por los órganos medioambientales correspondientes. Por tanto, tranquilidad, el error está bastante definido, mi consejero ya lo acaba de decir, y sobre todo decir al gobierno, oiga, usted tiene que mandar a publicar los planes que permiten las energías renovables en Lanzarote, en las zonas donde Lanzarote le ha dicho y en el tanto por ciento de consumición del territorio. Pero el presidente del Cabildo ha hablado con el gobierno de Canarias, porque lo que me dicen los sectores críticos es que el Cabildo todavía no se ha dirigido al gobierno de Canarias. Pero no hace falta hablar con el presidente del Para Cabildo que hable. Hace falta que los departamentos correspondientes, que es lo que está diciendo el consejero, le diga, oiga, es verdad que usted acaba de mandar de publicar, pero esos planes no está acorde con la ¿Y se puede dar marcha atrás sin problema? Por supuesto, y si no anda marcha atrás, nosotros utilizaremos todas las vías persistentes, todas las vías que existan para que se publique lo que Lanzarote pactó. Por tanto, yo sigo volviendo a la situación de origen. Anunciamos que somos la primera isla que tiene la zona de aceleración de renovables publicada y pactada, y eso va a ser lo que se va a publicar por parte del Gobierno de Canarias, que yo confío que la gente del Gobierno de Canarias dirá, oiga, sí, esto no son los planes que nosotros tratamos en Reserva de la Biosfera, política territorial Digo esto porque ayer, no sé si ustedes vieron publicada una nota del Gobierno de Canarias, sí, porque ayer no era fiesta, sino solo en Lanzarote. Solo en Lanzarote. Y el Gobierno de Canarias seguía trabajando normalmente y nos enviaba una nota de prensa que decía, Canarias recibe el reconocimiento de la Comisión Europea por el desarrollo de las zonas de aceleración de renovables. La Unión Europea felicita al archipiélago por ser un referente en la aplicación de la directiva comunitaria en materia energética. Yo esa nota la felicito también por ser un ejemplo, pero el ejemplo no va a ser a cuesta de Lanzarote de aquellos planos que no están habilitados por Lanzarote. Por tanto, me comprometo con la ciudadanía de Lanzarote, con el inversor de Lanzarote, con el tejido empresarial de Lanzarote y con todos los ecologistas de Lanzarote que vamos a publicar aquellos planos que fueron pasados por la Reserva de la Biosfera y Da la sensación a este tema, presidente, que hay un poco de... Hombre, yo entiendo la premura de la Unión Europea para conseguir los objetivos 2030, etcétera, pero da un poco de sensación de eso, que tiene demasiado prisa el gobierno. Hombre, porque recordemos con lo que pasó en Tías. Vamos con retraso, ¿no? Lo que pasó en Tías bueno, que tú date cuenta que no lo recoge ahora mismo el SAR, ¿no? Yo entiendo, mira, yo he recibido mucha presión empresarial de aquellos que tienen un 6 bis y se creen que tienen un 5 de oro debajo de la mesa. Y yo los entiendo, porque el empresario es. Pero hacer dinero a costa del paisaje de Lanzarote, mientras yo sea presidente, ya le digo que no. Todos los 6 bis que yo me encontré encima de la mesa,
Le dije, oye, en Lanzarote Entonces no. vi que son de interés Es general. verdad que hay otras islas que tienen otro problema, de que te pinchan aquí, te ponen... Oye, yo quiero las energías renovables. ¿Quién no va a querer las energías renovables? Todas. Lanzarote quiere las energías renovables. Lo que no puede ser es que, en detrimento del paisaje, en detrimento de la actividad agrícola, en detrimento de muchísimas cosas que nos ha costado muchísimo para llegar, por ejemplo, a ser la única isla de Europa de ser destino CIPAN. Eso no se puede romper. O sea, creo que la estructura y la ordenación de todos los agentes implicados es posible, y así lo pactamos con la Reserva de la Biosfera, claro que es posible, y así lo publicamos. Ahora también le digo, y te digo delante de la... Si no publican los planos que nosotros aprobamos, lógicamente pondré todo el peso del Cabildo. Bueno, pues habrá tranquilizado una parte importante la postura del Cabildo, a otra no tanto, porque es verdad que Canarias y toda España lleva un retraso en cumplir con las directivas europeas de la introducción de las energías renovables. Y bueno, sobre planeamiento, que es una de las asignaturas pendientes del Cabildo y de la isla desde hace más de 20 años, como está el plan insular y también el plan del archipiélago Chinijo, que son las dos grandes asignaturas. Bueno, el archipiélago Chinijo publicado y el plan insular, ya hemos cerrado el periodo de alegación. Hablo de memoria, porque son tantos números, no sé si son 400 y pico alegaciones, que ahora habrá que estimar o desestimar, ¿no? Yo creo que el objetivo fundamental es esa aprobación inicial en el año 26. El objetivo fundamental es no levantar el acelerador para que esta isla tenga un planeamiento, donde hemos abierto la participación ciudadana, y lo digo abiertamente, donde todo el mundo pudo opinar, fundaciones, clubes de fútbol, empresas privadas, colectivos, todo el mundo ha tenido la posibilidad de preguntar. Lo digo porque el otro día tuve una comida con un colectivo y ¿ustedes presentaron tal? No. Ah, pues lo siento. O sea, yo, Lanzarote, y lo he dicho aquí en este medio, Lanzarote no tiene tiempo. Tuvo 40 y pico días ahí abierto. El documento creo que recoge la realidad de los próximos años en Lanzarote, en infraestructuras sociosanitarias, en infraestructuras educativas, en infraestructuras deportivas. Creo que recoge la realidad de Lanzarote en que sea una isla que se posicione un modelo económico azul, dedicado a la náutica. Todo el litoral se ordena, no tenemos una isla sin litoral ordenado. Eso es una vergüenza cuando te vas fuera y digas, aquí se quitas las dos iniciativas privadas de Marina Rubicón y Calero, y aquí no hay donde tirar donde echar un bote al agua, más allá del náutico. O sea, en definitiva yo creo que sea donde preserva el territorio, donde recualificas todo lo que es la parte, o ordenas la parte turística, pero lo más importante, Carlos, creo que es el único documento que nos va a permitir controlar una cosa que nos está quemando días sí, días no, que es el aumento poblacional. Lanzarote crece 4.000 personas al año, así me encontré en la isla, 4.000 personas al año. Estos que me estás diciendo, oiga, no sé qué, 4.000 personas al año. Y este documento, no lo digo yo, lo dicen los técnicos, es el documento que los próximos años va a permitir ese crecimiento en 2.500 personas. Y creo que es fundamental, al igual que de dotar infraestructuras, de decir, oiga, tenemos que ordenar el crecimiento residencial. Crecimiento residencial. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que este documento se apruebe, y mi compromiso con la isla Lanzarote, como lo hice siendo alcalde de Teguise, es ponerlo arriba a la mesa. Ya se lo dije a varios partidos políticos. Porque uno ya está escuchando, no, es que hay que pasarlo por la ejecutiva, de la ejecutiva y de la ejecutiva. Yo, mire, yo se lo digo que no ha pasado por la ejecutiva del mío. Y tampoco yo no sé si van a pasar por la ejecutiva de los tuyos. Mi consejero está ahí, partiéndose la loma, todo el equipo multidisciplinar está ahí. Hemos creado por primera vez en la historia un órgano medioambiental propio y con profesionales de Lanzarote, y ese documento se va a aprobar o lo voy a llevar a pleno. Serán ustedes quienes digan que no a Lanzarote. O sea, yo creo vital que la parte del planeamiento, Lanzarote deje de ser el patito feo para que sea una isla, como por ejemplo en las zonas de aceleraciones renovables, diciendo, oye, la primera isla en tener un planeamiento aprobado. Así que creo que es vital ya dejarnos de hablar y empezar a construir. Presidente, ¿a usted no le gusta que Dolores Corujo esté en los plenos? Mira, Jorge, tú puedes decir... Se lo digo porque ha denunciado el Partido Socialista que lo va a llevar usted a los tribunales porque dice que convoca muchos plenos el jueves o el miércoles, pues pero no el viernes, que es cuando está Dolores Corujo, porque termina su labor como diputada. Mira, vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene una duplicidad de cargo, y hay que saber que la duplicidad de cargo, oye, te permite tener la voz en todas aquellas instituciones que tienes. Aquí se ha convocado plenos fuera del viernes antes de final de mes. Sí, la culpa es mía, porque es verdad que, entre otras cosas, el pleno se adapta a la agenda, o así entendía yo que cuando lo traía de Teguise. Oye, si no puedo el jueves, pues se hace el miércoles, se pregunta a los grupos te dicen tal,
Pero ellos, lógicamente, en esa junta de portavoces te dicen, oye, pues sí y tal, pero siempre para que la señora María Dolores Corujo tenga la posibilidad de sacar estas notas de prensa. Es verdad que, por otro lado, han habido plenos que no han coincidido con el Congreso de los Diputados, celebrándose el viernes el último viernes de mes, y no ha asistido. Usted me ha visto a mí decir algo. El otro día, un viernes, el día 11, no había Congreso de los Diputados, porque estaba el tema del día festivo en Cataluña, y tampoco asistió. Ahora, que ella entienda que se le está vetando la capacidad de participar, tiene todos sus derechos de presentar lo que quiera presentar, pero las cosas no prescriben, y donde las dice las toma. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que Coalición Canaria, que estuvimos en la oposición 4 años, donde se vivía una política sectaria que solo se trabajaba exclusivamente para un partido político, donde la presidencia del Cabildo solo se utilizaba para los míos y no para el pueblo, donde no se celebraban plenos ordinarios, sino extraordinarios para que nadie hablara, donde no se celebraron debates del estado de la isla, donde no se daba respuesta a los registros de entrada de Coalición Canaria, donde se utilizaban actas comprometidas con fondos públicos para garantizar la mayoría, y lo dejo ahí. O sea, con todo esto, que ahora hagas ver como que eres el Aladí de la transparencia, mire, háganselo mirar, y todo esto no prescribe. O sea, yo si me tengo que sentar en algún lado, me sentaré y diré, pues mira, la culpa es mía porque mi agenda en vez de aquí tenía que estar con los universitarios de Lanzarote aquí, o como, ya te adelanto, o como tengo que estar el día 25 en los premios distinguidos de turismo de Canarias con una empresa Lanzarote, que es un orgullo para Lanzarote, como es la bodega El Grifo, recogiendo el premio, y el 26 tiene que ser pleno, y me dice mi gente que llego a Lanzarote a las 2, digo, pues celebra el pleno la vicepresidenta. O sea, yo no voy a dar argumentos a nada porque no voy a entrar en ese juego banal. O sea, el Partido Socialista tiene un problema, pero un problema de credibilidad con sus afiliados y simpatizantes, y lo intentan lavar con estas chorradas. O sea, no hablan de coldo, no hablan de prostitución, no hablan de que tenemos un presidente del gobierno que ya día sí día también nos está llevando a un estado lamentable, que la ciudadanía, en vez de creer en la política, cree que el problema es la política. O sea, todo esto, el problema lo tiene el Partido Socialista, y tenemos una congresista en el Congreso, una diputada en el Congreso, que no ha hablado absolutamente de Lanzarote, de los problemas de la migración, de efectivamente de que se ponga el ciber en Guinate, o sea, no habla de Lanzarote. Si tú me hablas a mí de Lanzarote, ¿qué quieres hablar? Si no hablas donde tienes que estar con Lanzarote. Bueno, datos que ha recopilado, en este caso Lancelot Digital, hablan de que en el periodo de María Dolores Corujo se dejaron de celebrar 15 plenos, y otros 25 que se celebraron fuera de la fecha acordada. No, digo esto porque, en fin, que yo me parece muy bien, porque yo soy de los que creo que, hombre, que en buena lid usted, presidente, tiene que hacer todo lo posible para que estén todos los miembros de la corporación, y que el Dolores Corujo también esté. Es lo que yo creo, porque eso es presumir de democracia. Otra cosa es que en algunos momentos usted también tenga que adaptar la agenda a usted, también como presidente, y pueda coincidir con Dolores Corujo. Y también está la otra cosa, que Dolores Corujo puede también dejar de ir alguna vez al Congreso si tan interesado está, o hay un tema tan importante en Lanzarote, porque para eso es también consejera del Cabildo, ¿no? Jorge, a veces es bueno que se escenifique la voz que trajo el problema en el pleno. En los 2-3 plenos que ha asistido María Dolores Corujo, no ha pedido disculpas a la ciudadanía de Lanzarote. O sea, yo no hablo en los plenos, pero cuando me increpan, yo digo, oye, mira, rompo mi silencio con quien efectivamente puede escuchar comprender tus palabras, y quien realmente... O sea, y le dije, mire, usted aquí pierde 14 millones de euros del proyecto Seyasa en la red de regadíos de Tinajo, y aquí nadie pide disculpas. Pierde 5 millones de euros del consorcio de agua, y aquí nadie pide disculpas. Pierde el dinero de la residencia de mayores, y aquí nadie pide disculpas. Usted paga 1,5 millones de euros con los fondos del Cabildo a un canal gestión que usted quería quitar y lo pagó de forma indebida, y usted no pide disculpas, y usted quiere asistir a los plenos. Y me olvidó lo de la vivienda. Y coge un préstamo de 23 millones de euros para arreglar la cancha de badminton de la Ciudad Deportiva, que oye, chapó, y no hace no siente un bloque, y usted quiere asistir a los plenos para ponerme a mí la cara roja. Pues mire, yo creo que yo ya la cara roja las tengo ya desde que me levanto. Pero yo no quiero, o sea, yo no voy a vetar absolutamente nada, igual que con lo de Pedro Sánchez, que si, mire, que yo en esos rollos,
Porque realmente yo creo que la política está en otro lado. Hechos, no palabras, que es lo que estoy lanzando ahora. Bueno. Y por cierto, esta semana, el viernes, Lanzarote va a recibir una noticia importantísima para el Partido Socialista. Lo imposible lo vamos a convertir en posible. ¿Qué noticia es? No, Jorge, yo sé que tú eres un gran periodista. ¿Importante para el Partido Socialista? No. Para que diga el Partido Socialista, vale. al igual que diga por qué no hicieron los conciertos sociales, que diga por qué no consiguió en 5 años hacer una cosa que viene el viernes. Nos tenemos que ir, pero venga, yo le iba a preguntar, presidente, por la situación financiera, económica del Cabildo, de la institución. Estamos en bancarrota. Exactamente, eso es lo que está diciendo la oposición. De hecho, el que no se celebre este año el Saborea Lanzarote, pues lo atribuyen también a esta situación. A mí me gustaría que lo explicara un poco. Bueno, lo explico rápido. El Cabildo ha entrado en un PEF, que es un plan económico financiero, como está el Cabildo Fuerteventura, gobernado por el Partido Socialista, y eso es bueno porque así te dicen, oiga, la estructura, el planeamiento económico del futuro está bien encaminado. Punto número 1. No se celebra el Saborea porque el Saborea se nutre de los remanentes. Los remanentes los voy a librar a partir del pleno del 26. Eso lleva una exposición pública y lleva un tiempo. Ya en un mes nosotros no vamos a licitar 1 millón de euros el Saborea. ¿Eso es bueno? Sí, sí es bueno. ¿Por qué? Porque nos abre una reflexión. Todo el posicionamiento del producto en el exterior se nutre de la partida del Saborea. Por tanto, vamos a seguir trabajando porque el Saborea no es un festival, el Saborea es una estrategia. Vamos a seguir trabajando con el sector primario y vamos a licitar todo lo que es el englomerado del propio desarrollo de esta estrategia. Eso va a pasar en los próximos meses para presentar el Saborea del 26. Es decir, pero el Saborea entonces ahora va a ser bianual, me refiero. Bianual o anual. O sea, yo lo que he dicho es que dentro de la imposibilidad de tener dinero del remanente, veo la posibilidad de decir, oye, vamos a frenar, vamos a recapacitar, vamos a poner más cadena de valor dentro del propio festival y de la cadena de valor del propio Estrategia Saborea, y a partir de ahí... pero van a ser festivales en Tía, en Yaiza... En todo aquello... digo este año. Este año ya se va, hemos hecho festivales en todos lados. En Tía se va a hacer una actuación pactada con el Ayuntamiento de Tías, y en Tías hemos hecho actuaciones del Saborea con el San Patri. O sea, nosotros, todo lo que es en la Buenran, en Yaiza, todo lo que es lo que nos piden los ayuntamientos, y es más, le hemos dado por primera vez en la historia 1,4 millones de euros a los municipios para que desarrollen propuestas que muevan la economía circular. Y con respecto a la parte financiera, miren, ojalá a mí me dejen utilizar los remanentes, los ahorros de los lanzaroteños y de los grasoseros para vivienda, para asuntos sociales, para deporte, pero son las reglas del juego. O sea, ojalá para transporte, ojalá. Pero en este momento tenemos un gobierno de España que no reconoce ni que somos región ultraperiférica, ni las especificidades como isla. O sea, yo creo que Canarias, y ahí Fernando Clavijo está haciendo un trabajo tremendo, de decir, oye, en ese decreto exclusivo de Canarias, poner la posibilidad de que nuestros remanentes, nuestros ahorros, es como el que tiene una hucha, tiene necesidad y no puede romper la hucha para gestionar. Y eso es lo que nos explica el Partido Socialista, ni levanta la voz en Madrid el Partido Socialista. Ese es el problema que tenemos. Y ahora me critican el Saborea. Cuando hace 2 años me estaban criticando el gasto, y ahora me critican que no gasto. El PSOE y la oposición normalmente critican lo uno y lo otro porque para eso están. Pero en cualquier caso, para que todo el mundo lo entienda, por ejemplo, el gobierno de Canarias, que tiene unos remanentes importantísimos porque hicieron su ejercicio en su día, ahora que necesita invertir esos dineros no le dejan. No dejan. Y de hecho se están incumpliendo muchas veces las reglas de gasto, arriesgándose a los políticos a incumplir y poder ser incluso denunciados. Pero algunos dicen que ellos prefieren gastárselo y que lo denuncien, pero que ellos ese dinero no van a dejarlo de invertir cuando hay necesidades flagrantes de la población. Más claro la quita ahora. O sea, a Cataluña que debe 57.000, le quitan 15.000 millones de euros que por las deudas que tiene. Y en cambio Canarias, que es la menos endeudada que está, por mucho que le quites el 50%, vamos, es un agravio comparativo para los canarios. Nosotros el ahorro lo pusimos, por ejemplo, los 8 millones de euros en intentar buscar una solución a un problema que tenía Altavista hace 25 años, la Cruz Blanca. Eso ya es una realidad. Carlos, yo sé que tiene muchas ganas de preguntar, pero vas a tener que dejarlo para otro día. También a Valentín Aullané. Saludos. Y don Osvaldo, espero que los rezos que usted hizo el otro día a la Virgen de los Dolores, que me lo encontré ahí con el presidente, hayan dado se cumplan. Pues yo espero que los rezos que usted hizo, que me lo encontré también allí en el banco, intentando que la operación te salga bien, y que es una operación quirúrgica. De rodilla, creo que es, y que te salga bien. Y la Virgen no ayuda al quien reza sin accionar.
la Virgen te da un empujoncito cuando realmente No, lo que pasa es que la Virgen Virgen no es tonta, hay que ir no solo un día. Así me dijo, cuando yo dije, oye, pido a la Virgen agua y empieza a llover, y al día siguiente dice, oye, el número de lotería, digo, el 7, el 12365. 7 días trabajando 12 horas, 365 días, seguramente tiene la suerte echada. Presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, de Coalición Canaria, muchas gracias por estar aquí. Ustedes. Hasta otra ocasión. Y nosotros, no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM.